Siguiente tema. Insistencia de la Comisión de Trabajo, proyectos de ley 135, 2149 y 2893. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone la ley que precisa alcances de la compensación por tiempo de servicios de los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, la autógrafa de la ley, el cual recomienda la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso. La Junta de Portavoces, con fecha 10 de abril 2009, acordó la exoneración y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al Parlamento Nacional. Dictamen de insistencia recaía en las observaciones del presidente de la República a la autógrafa de ley que precisa alcances de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral, Decreto Legislativo 276. Señor presidente, la observación presidencial fue decretada a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como única comisión dictaminadora. En la 9ª sesión ordinaria, celebrada el 15 de enero del 2019, la Comisión de Trabajo acordó por unanimidad de los presentes aprobar el dictamen de insistencia. El dictamen fue presentado al área de trámite documentario el 1 de febrero del año 2019. Observaciones a la autógrafa sobre la compensación por tiempo de servicio en el régimen 276. Observación sobre la base de cálculo y naturaleza de la norma contenida en el autógrafo. Se debe mantener la base de cálculo para el CTS establecido en el inciso 6 del artículo 54 del Decreto Legislativo 276, no sujetarla a normas de infragales y que la autógrafa de ley al regular una situación jurídica ya prevista en la que se convierta en una norma interpretativa. Esta afirmación es inexacta. La autógrafa propone con claridad que para el cálculo de la CTS se empleará una base distinta a la establecida en el inciso C del artículo 54 del Decreto Legislativo 276. Ello para hacer justicia con los trabajadores de dicho régimen. La autógrafa contiene una norma del mismo nivel jerárquico que el Decreto Legislativo 276. La remisión a otras normas no altera dicho nivel. Asimismo, no se trata de una norma interpretativa, sino una norma modificatoria. Observación sobre el tratamiento normativo al personal nombrado bajo el régimen laboral 276. La autógrafa establece diferencias entre los trabajadores del régimen 276, pese a que para la carrera administrativa y el sistema único de remuneraciones, la administración pública es una sola y a ella pertenece salud. Esta diferencia puede originar el reclamo de los demás servidores por un trato similar. Consideramos que si bien el Estado como empleador es uno o único, no podemos soslayar que en él coexisten distintos regímenes laborales como el Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, el CAS y el régimen de la ley Servir. En cada uno de ellos el cálculo por CTS es diferente. No existe impedimento legal, por tanto, para que mediante ley que empiece a unificar criterios para el cálculo de la CTS, considerando el más beneficioso para el trabajador de salud. La autógrafa de la ley dispone iniciar de modo gradual la uniformización del cálculo de CTS para todos los trabajadores de salud,
respetando el derecho a la igualdad. Se ha previsto mediante disposiciones complementarias la progresiva de la implementación conforme al presupuesto de salud, sin demandar recursos al Tesoro Público y sin afectar los gastos de infraestructura, medicinas, bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio de salud, respetando las disposiciones legales presupuestales. Observación sobre la distorsión de concepto económico vinculados a la reforma de la política salarial del Estado. La autógrafa genera un factor de distorsión en la implementación de la Ley de Servicio Civil, Ley 30.057, que establece una nueva forma de cálculo de compensación por tiempo de servicio y afecta el equilibrio del presupuesto, colisionando con la intangibilidad de los fondos de la Seguridad Social, sin que se advierta información financiera sobre la sostenibilidad de la medida. Asimismo, la autógrafa de la ley tendría una aplicación retroactiva. La Comisión de Trabajo discrepa de la observación, dado que trata de un sistema diferente a la exclusión de entidades de los alcances de la ley de servir. No es cierto que la norma propuesta tenga efecto retroactivo, dado ello está proscrito en el artículo 103 de la Constitución Política. Por lo tanto, quienes ya cobraron su CTS conforme a las actuales reglas no podrán invocar la ley para solicitar un nuevo cobro. La autógrafa transgrede las restricciones constitucionales de iniciativa de gasto. La modificación de la base de cálculo contenida en la norma propuesta genera alta incidencia presupuestal al originarse en una iniciativa congresal. Transgrede las restricciones constitucionales consagradas en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. Señor presidente, la norma contenida en la autógrafa se enmarca en el referido precepto constitucional, dado que no propone crear o aumentar el gasto público. Simplemente se trata de establecer una fórmula de cálculo de la CTS para los trabajadores de salud, regidos en el Decreto Legislativo 276, buscando eliminar la diferencia con sus pares de la misma entidad que se encuentran en el Decreto Legislativo 728. Se trata de una norma de carácter laboral no presupuestaria, cuya finalidad es eliminar el trato diferencia entre trabajadores de una misma entidad que cumple con las mismas labores. Ley que precisa alcance de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Artículo único. Cálculo de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores de salud. Precísese que para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio que se le otorga al momento del cese a los trabajadores de Seguro Social de Salud pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276 y sus modificatorias, Ley 25.224, debe tomarse en cuenta el 100% del ingreso percibido, remuneración principal y bonificaciones por productividad, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones gerenciales número 298-GG y PSS-97 y las resoluciones supremas número 18-87-EF y 019-97-EF, que fueron generadas por las leyes 26.533 y 26.706 y el decreto ley 25.926. Disposición complementaria final. Única. Implementación. La implementación de lo dispuesto en la presente ley se ejecuta de forma progresiva, conforme al presupuesto de salud, sin demandar recursos al Tesoro Público, sin afectar los gastos de infraestructura, medicina
de bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio de salud, respetando las disposiciones legales presupuestales. Señor presidente, solicito que se someta al debate y luego a su votación respectiva. Muchas gracias. Gracias, congresista. Vamos a abrir el debate. Y hay una relación de oradores. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Por intermedio suyo, presidente, saludar a todos nuestros hermanos trabajadores de salud que están presentes acompañándonos en este debate. Señor presidente, hasta que por fin se ve, y vamos a decir basta de abusos sobre los derechos laborales. Los derechos laborales se respetan, y más que todo, el quien está dando su vida cuando nosotros nos internamos o nuestros familiares están internados. Señor presidente, considero justo la aprobación de esta insistencia, que varias veces hemos insistido, y yo le agradezco por haberme escuchado, porque traigo la voz del pueblo. Yo no estoy aquí para venir a calentar asientos, sino para venir a representar a mis electores, que solo busca un trato igualitario para los trabajadores del régimen laboral 276 de salud, presidente, quienes se veían y se sienten discriminados y perjudicados con el actual cálculo de sus ETS. Según datos proporcionados por los mismos trabajadores de salud, son alrededor de 12.000 trabajadores en este régimen a nivel nacional, los cuales estarían accediendo a un cálculo más justo para sus ETS, si es que aprobamos esta insistencia. Señor presidente, la misma propuesta lo dice. La implementación de esta disposición sería gradual, sin poner en riesgo el funcionamiento de salud. La salud de los millones de asegurados es muy importante, al igual que el reconocimiento y respeto de los derechos laborales de estos miles de trabajadores. Por ello, presidente, considero oportuno y necesario empezar con el proceso para lograr que todos los trabajadores de salud sean tratados por igual, se les respeten sus derechos y acceden a una CTS digna. Presidente, hemos escuchado comentarios, hemos escuchado declaración de la presidenta de salud diciendo si se les da su CTS a la 276, vamos a cortar la construcción de hospitales. Tiempo adicional. Presidente, ¿a quién quieren engañar? ¿Qué hospitales están construyendo, señores? Me dan pena los que dicen así, porque no conocen la realidad de los rincones de cada región, los rincones de nuestro lindo país, Perú, porque no saben cuál es el sufrimiento de la gente que labora, dándonos por querer recuperar nuestra salud. Seguramente ha sido observado, presidente, porque están pagando las consultorías, más les importa pagar consultorías que estar pagando los derechos laborales. Yo creo, presidente, el día de hoy estamos apoyando a los derechos laborales y eso es nuestro trabajo. Por algo hemos sido elegidos para venir a luchar por los intereses del país, no intereses personales, señores congresistas. Y yo acá, al terminar, presidente, quiero que me respeten mis derechos, porque mi forma de expresarme, porque yo traigo el sentir. Yo no he venido a calentar asientos y a esperar fin de mes, señores. Yo venía a representar a mi pueblo y con ese orgullo quiero dejar un ejemplo de cómo se debe trabajar. Para que concluya. ¿Cómo se debe trabajar representando al voto popular, representando a cada región? Por eso, presidente, yo creo que el día de hoy tiene que ser un voto justo. Y reitero mi saludo a todos ese personal que elaboran lo que se trata salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, colegas congresistas, con fecha 24 de septiembre del año 2018, el Poder Ejecutivo plantea y observa la autógrafa de ley que este Parlamento el 27 de agosto había hecho llegar y conocer al país. ¿De qué se trata, señor presidente? Brevemente. Existe una terrible problemática de personas que, después de haber trabajado más de 30 años, al momento del cálculo de su compensación de tiempo de servicio, los trabajadores de salud, quienes dirigen
estos cálculos, esta institución, lo hacen bajo los preceptos y disposiciones normativas del decreto 051-91 de la Presidencia del Consejo de Ministros, debiendo ser el cálculo correcto, señor presidente, bajo el amparo de los decretos supremos 018-97 y 019-97 del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque no hacerlo de esta naturaleza trae la verdad de este pueblo que trabaja, señor presidente, y de estas personas con una actitud denigrante después de tantos años de servicio al país. ¿Y bajo qué principios debe, señor presidente, tomarse en cuenta la decisión de este Parlamento el día de hoy para poder insistir y ratificarnos en esta ley? Tiene que ver, señor presidente, con los derechos de igualdad, el derecho a no discriminación, el derecho a la misma oportunidad que tienen los trabajadores de recibir los mismos derechos y oportunidades, así como también la interpretación más favorable de las normas a favor de los trabajadores del país. Y solamente para terminar, señor presidente, las observaciones que se han planteado del Ejecutivo tiene que ver al señalar que este Parlamento no tiene facultad de generar un gasto o una iniciativa que implique un desembolso económico. Al respecto, señor presidente, quiero señalar una vez más que esto no corresponde a esa naturaleza. Lo que el día de hoy se señala es una norma de precisión, es una norma que permite corregir un error de tantos años y al final, señor presidente, es una norma no de carácter presupuestal, sino de carácter eminentemente laboral y que sobre todo, señor presidente, implementa y reconoce derechos. En nombre de la célula parlamentaria aprista y de la región La Libertad que represento, señor presidente, manifestamos nuestro total apoyo a la insistencia de los proyectos de ley 135, 2149, 2893 y el saludo a este Parlamento que con esta decisión entrega justicia a la gente más pobre que trabaja, señor presidente, por el desarrollo del país. Mil gracias por la oportunidad que me ha brindado. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Salazar. Presidente, saludar a todos mis colegas parlamentarios. Sí, presidente, este proyecto es un proyecto que lo trabajamos en la Comisión de Trabajo y es un proyecto que es por insistencia. El Pleno ya se pronunció. ¿Y cuál fue la posición del Pleno? Respaldar este proyecto, porque es un derecho laboral de todo trabajador. Acá no podemos discriminar a un trabajador del sector público y un trabajador del sector privado. Todos los trabajadores tienen derecho a una CTS, que es igual o similar a un sueldo mensual. En este caso es un sueldo por año. Y lamentablemente, presidente, como siempre, el Ejecutivo da la espalda a los trabajadores. Dice que quiere un mejor servicio de salud, pero ese mejor servicio de salud tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con equipos, tiene que ver con insumos, tiene que ver con la calidad de la atención al ciudadano. Y en este caso, la calidad de atención tiene que ser con el asegurado. Pero cuando hablamos de atención de calidad del asegurado, también tenemos que pensar y voltear una mirada al trabajador de salud. Ese trabajador que da más de lo que le corresponde. El trabajador de salud que pone en riesgo su vida cuando no hay métodos de barrera, cuando viene una persona ensangrentada, con una hemorragia. A veces no tenemos guantes, pero ¿qué priorizamos los que somos de salud? ¿La vida o protegerme? Nosotros decidimos proteger la vida de esa persona. Y esta es una forma de reconocer un derecho laboral del trabajador, presidente. Así que no vamos a ir al mayor debate porque ya conocemos que este es un derecho laboral que tiene todo trabajador, que tiene que ser reconocido con su CTS. Entonces, presidente, yo le pido a mis colegas parlamentarios que hoy día ratifiquemos el voto de la primera y la segunda votación en su momento. Esperemos que la votación sea por unanimidad y podamos darle un derecho y un reconocimiento a todos los trabajadores de salud que están esperando año tras año. Y lamentablemente, ¿cuánto es su CTS para estos trabajadores? Tiempo adicional. Médico
le corresponde 300, 500, 800 soles. Si es un profesional de enfermera, obstetriz, psicólogo, es 525. Y si es un auxiliar, 350. Ese es una compensación de tiempo de servicio de un ciudadano. Ese es el reconocimiento a un trabajador de salud que ha dedicado su vida, su energía, sus conocimientos y su experiencia a salud para garantizar un cuidado de calidad a una persona. Eso no es respetar los derechos laborales, presidente. Así que pido a nuestros colegas que nos apoyen con el voto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilber Rosas. Presidente, qué importante discutir este tipo de leyes, y mucho más cuando se trata de los trabajadores, presidente. Estamos hablando de un proyecto de ley por insistencia, o sea, ya está aprobado en el Congreso y aprobado 2 veces. Sin embargo, ahora es cuando tenemos que reivindicar a los trabajadores. ¿Y cómo se reivindica a los trabajadores? Uno pagándoles bien y otro, que su compensación también sea igual. La compensación por tiempo de servicios, como dice su propio nombre, compensación. O sea, le están dando algo para equilibrar lo que le pertenece. Sin embargo, esto se ha convertido en una cuestión desigual. Una era la compensación por tiempo de servicios que recibía los trabajadores, y con mucho derecho, del Ministerio de Salud. Pero los trabajadores de salud no tenían la misma compensación. Entonces, ¿qué sucedía, presidente? Que unos recibían más y otros menos, y recibían más por el mismo trabajo. A igual trabajo, igual trato, presidente. Eso es lo que está funcionando en este momento para nosotros quienes estamos en el Congreso, y que esto hace justicia a los trabajadores de salud, presidente. Pero también, como por ahí se ha dicho que esto va a producir un desbalance en la economía de salud, nosotros con los propios trabajadores de salud, presidente, hemos hecho un foro de cómo conseguir más fondos para propia salud. ¿Y dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Porque el deudor más grande, el deudor moroso que tiene salud, es nada menos que el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los ministerios, presidente. Entonces ahí tenemos fondos que pueden cubrirse por mucho más de 7.000 millones de soles, que pueda servir para pagar bien a los trabajadores, pero también para Tiempo adicional. Construir infraestructura, para poder dar asistencia, pero también para poder implementar e implementar no solamente con instrumentos, sino también con los medicamentos que necesita salud. Y por esa razón, presidente, vamos a insistir desde el Frente Amplio, este derecho que tienen los trabajadores, que no permita a igual trato, igualitario, no discriminación, es lo que hemos planteado desde el Frente Amplio, y creemos que por insistencia se debe de aprobar, presidente, este proyecto, y creemos que con esto vamos a resarcir, con esto vamos a permitir que los trabajadores de salud tengan los mismos derechos que los otros trabajadores que también por justo derecho los tienen y los han adquirido, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, esta insistencia de lo que se pretende aquí en el Parlamento es solamente cumplir con un acto de justicia. Desde siempre hemos señalado que estas determinaciones que el Estado tiene de vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores incrementan las inequidades. Y estamos frente a un proyecto de ley que puede hacer justicia con los trabajadores de salud. Acceder a su CTS como corresponde, 100%. Y este Parlamento, para lo que está, no es para restringir derechos fundamentales de los trabajadores. Al contrario, este Parlamento tiene que estar para proteger los derechos fundamentales. Por eso, presidente, es importante que nosotros votemos a favor por este proyecto de ley. Porque la CTS no es un privilegio, es una compensación por la dedicación del tiempo de servicio.
Y en ese sentido, presidente, esta misma inequidad la estamos reclamando desde hace meses, la pasamos nosotros los maestros. A nosotros los maestros, presidente, se nos asigna 14% de nuestro sueldo por año en compensación por tiempo de servicios. Es decir, 240 soles por año de servicio durante 30 años. Y es importante ahora dejar un precedente que el Congreso va a seguir defendiendo los derechos laborales. Por eso desde el Nuevo Perú les queremos decir, estaremos siempre del lado de lo que es lo justo. Y en justicia, presidente, este proyecto de ley que reconoce la CTS a los trabajadores de salud al 100% tiene que ser aprobado. Y por lo mismo quiero solicitar a través suyo, presidente, y a través de la Comisión de Educación, de igual forma que se exonere el proyecto de ley que hemos presentado para empezar a discutir y hacer justicia con el magisterio para que acceda también a una CTS justa, presidente, que en estos momentos es solo el 14%. Tiempo adicional. Decía, presidente, a través suyo, poder solicitar la exoneración del debate en Comisión de Educación del proyecto de ley que hace justicia con el magisterio, que en estos tiempos solo recibe 14% de su sueldo por CTS anual y por 30 años, y cuando en promedio los maestros trabajamos entre 40 y 43 años de servicio, presidente. Insisto, presidente, los congresistas estamos acá para preservar y garantizar los derechos de los trabajadores y no para vulnerarlos. Por ello, presidente, nosotros vamos a votar a favor. Tiene la palabra a la congresista Wilca. Muchas gracias, presidente. Quiero sumarme a lo que han expresado mis colegas que me han antecedido. Creo que es fundamental que hoy podamos por fin aprobar esta ley y si realmente hay voluntad que sea el mismo Congreso el que la promulgue. Ya se ha contado acá que esto ha venido de un proceso de observación por parte del Ejecutivo, un proceso de observación en el que además, hay que decir, se ha buscado la manera en que Salud comprenda que acá lo que se está haciendo no es perjudicar a la institución, porque hay ese tipo de argumentos que se han vertido en el debate, incluso de manera pública. Se ha querido decir que esta norma, que lo que hace es equiparar derechos, porque en Salud hoy hay trabajadores que pertenecen a este régimen que estamos modificando en el alcance del CTS, que es una barbaridad que trabajando más de 30 años, casi 40 años, médicos, enfermeras, personal técnico asistencial reciban después de tantos años de servicio, cuando terminan su labor, 1.000 soles de CTS, 800 soles de CTS. Es una vergüenza que a quienes les exigimos cuidar la salud de los asegurados no seamos capaces de reconocerle algo que sí se le reconoce a trabajadores dentro de la misma institución que son de otro régimen. Es absurdo, es ilógico que tengamos ese tipo de diferencias dentro del propio Estado. Tenemos, y esto nos lo recuerda, una tarea pendiente de mirar cómo está funcionando el régimen laboral de los trabajadores del Estado. Hay lastimosamente un vacío que no se ha podido suplir con las leyes que el Congreso ha aprobado, ni la ley Servir. Tenemos pendiente aprobar la ley de negociación colectiva. Entonces, hoy, presidente, tiene que quedar claro a la ciudadanía y sobre todo a los cientos de trabajadores que han estado detrás de este proyecto, insistiendo para que se entienda la justificación que hay totalmente legal de que no se puede seguir haciendo diferenciación dentro del Estado, de que los parches que hemos ido colocando a lo largo de décadas, lo único que han producido es desigualdad y precariedad para los trabajadores en el Estado, presidente. Quiero dar Tiempo adicional. La interrupción al congresista Rosas y a la congresista Pariona. Congresista Rosas tiene la primera interrupción, congresista Pariona la segunda. Presidente, sí. Esta insistencia nos lleva a constatar por qué permite un trato igualitario y no de discriminación esta insistencia. Este proyecto es una reivindicación de derechos y a la exigencia de trato igualitario, pues el acuerdo con el Decreto Supremo 015 del 2018 de Salud, los trabajadores del MINSA del régimen 276 cobran su CTS sobre la base de la remuneración total de sus últimos 36 meses, mientras los trabajadores de Salud solo respecto de su remuneración principal, o sea, actualmente CTS del trabajador cesado oscila entre 28 y 39 soles. Por esta razón,
Planteamos desde el Frente Amplio, a igual trabajo, igual trato, presidente. Y creemos que el Congreso tiene que apoyar esta demanda laboral, esta demanda de los trabajadores de salud, presidente.